días, bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa. Por recuerdo, debemos hacer una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el tuyo. Hola, mister. Aquí Alfonso Torres en directo para la Arena de Televisión. Quería saber qué es visitar a Madrid, jugar contra el Celta de Vigo, qué ambiente se puede encontrar allí. Teniendo todo eso en cuenta, ¿qué tipo de partido espera mañana? Gracias. ¿Qué tipo de partido? Muchas veces me pregunta eso y muchas veces te contesto lo mismo diciendo que bueno, un partido complicado, otro partido complicado, porque es un campo de todas formas complicado. Sabemos que es un buen equipo que sabe jugar, que tiene buen jugador de fútbol y nos espera eso. Lo sabemos, pero al mismo tiempo estamos preparados para eso. Buenos días, entrenador. Tomás González Martín, Diario de Fe. Y se empieza a ver la luz de los lesionados al final del túnel, ¿no? Creo que ha estado Marcelo, está Pepe, está James. ¿Están los tres para jugar? Y quería que me contara si la semana que viene estarán Modric y Carvajal y cuándo estará hoy. Bueno, sí, la idea es que bueno, la semana que viene tener a casi todos, menos, a lo mejor menos a Gareth, en el sentido que puede ser que uno de los días lo tenemos fuera todavía, porque hay que ir un poco con él, un poco más despacio. Pero los demás están casi todos. Luka Modric vamos a esperar la semana que viene, y Pepe entrenará con nosotros, vamos a entrenar con nosotros y veremos que bueno, mañana hay una convocatoria y vamos a ver quién entra en esta convocatoria. Buenos días, José Luis Sánchez de La Sexta. Hola. Anunció el juez Berizzo, después de la eliminatoria de semifinal contra el Alavés, que frente al Madrid va a alinear a los menos habituales. ¿Eso es una ventaja para el Madrid o teme que la segunda línea del Celta apriete mucho? No, si yo pienso eso, me equivoco, seguro. Nosotros tenemos un partido de liga importante y ellos también tienen un partido de liga importante. Y ya está. Que juegan los mismos o que juegan otros jugadores, la plantilla del Celta es buena, como la nuestra, y yo no voy a pensar eso. Voy a pensar que vamos a tener un partido complicado y a ver nosotros cómo vamos a responder a eso. Hola, mister. Hola. Yo te le quería preguntar por Pepe, que se ha comentado mucho esta semana. En junio acaba el contrato en 2017, tiene o que renovar con el Madrid, aceptar alguna oferta que le llegue de fuera. ¿Usted le diría a Pepe que se quedara en el Madrid, a pesar de que tenga ofertas económicas de fuera que puedan ser más fuertes? Pepe está aquí, ¿sabes? Está aquí, ahora está mejor, ha estado lesionado bastante, estaba fuera bastante tiempo y ahora está mejor, está recuperado y él está contento. Pero con Pepe lo mismo, hay que ir paso a paso y él, su situación de lo que va a pasar a junio, él no piensa eso, piensa solo a lo que está haciendo ahora en el Madrid. Y nosotros pensamos solo con Pepe de ahora hasta junio, porque de todas formas es lo más importante para él, para nosotros y para el club. Y veremos luego en junio lo que va a pasar. Pero con lo que ha hecho Pepe en este club, 10 años, hay que respetar todo lo que va a pasar con él. Hola, Julián, ¿qué tal? Román Briones de Televisión Española. Teniendo en cuenta los pinchazos de la semana pasada de rivales directos como el Barça, el Sevilla, el Atlético de Madrid, y teniendo en cuenta que Balaídos es uno, a pesar de las rotaciones que dice Berizzo, uno de los campos más complicados de los que les queda al Real Madrid esta temporada, puede ser un golpe muy importante de cara a ganar la Liga, ganar el Balaídos. Tú sabes, cada partido que vamos a tener, cada vez que vamos a ganar, que vamos a sumar puntos, va a ser importante. Y como tú decías, que es verdad que es un campo muy difícil, yo creo que no va a ser
el único campo complicado donde vamos a tener que viajar, pero es el siguiente, es el de mañana, y de todas formas este equipo nos lo van a poner de cualquier manera complicado, difícil para nosotros. Pero lo bueno es que nosotros hicimos una gran semana con trabajo, pensando en preparar bien este partido, y ahora estamos contentos porque llega el partido. ¿Qué tal? Hola. Buenos días, Antonio de la cadena SER. Me pregunto con una sonrisa para que no me diga que me pongo serio. Ha sonado la respuesta de Pepe, el final, me ha parecido como un poco, no digo de despedida, pero como que va a respetar la decisión que Pepe tome. Para usted como entrenador, ¿sería prioritario que Pepe decidiera quedarse con usted? Hablo desde el punto de vista técnico. Claro que sí, que se quede Pepe hasta que él lo diga, porque ha sido y es un jugador importante de esta plantilla, y todo lo que ha hecho, claro. Por eso que luego te digo en junio, porque en junio es que luego va a ver qué va a pasar, pero si como tu pregunta es esta, claro que yo quiero que esté. Hola, Eleonora del País, buenos días. Hace 2 meses, cuando se lesionó Bale, parecía que el Madrid no iba a poder sobrevivir, y quería preguntarle una valoración de estos 2 meses de Lucas Vázquez. Bien, contento porque Lucas ha tenido, pero Lucas también se ha lesionado, pero bien, yo creo que a mí no me gusta ver jugadores lesionados, entonces si podemos recuperar en cuanto posible antes a Gavet, voy a estar contento, pero al mismo tiempo sabemos que esto puede pasar y que de momento hay que estar muy atento con Gavet, y Lucas lo está haciendo bien, y hay otro que puede también hacerlo bien. Por eso que somos un grupo completo, que somos un grupo con 24 jugadores que está a disposición del equipo, que está siempre entrenando a tope y que están bien físicamente, y yo puedo tirar de todos. Es importante. Hola, mister. Ángel Díaz de la cadena. Quería preguntarle por Morata, si has hablado con él en estos últimos días, si está preocupado por su poca participación en los últimos partidos, y si temes que se pueda plantear su futuro en verano. No creo. Yo creo que está metido en lo que hace. Claro que luego, si tú me preguntas, y él quiere jugar más, como todos los jugadores, es normal. Pero te digo que de ahora al final de temporada él va a tener minutos, no sé cuánto, pero él no piense en su futuro, no piense, hemos hablado, que no piense en salir de aquí, porque esta es su casa, y que quiera jugar más, esto es bueno. Luego tengo que, yo, si como soy el responsable que tengo que tomar decisiones, siempre voy a hacer eso, pero él está aquí y entrena bien y está metido en este proyecto de todas formas ahora mismo. Hola, ciudad, Miguel Ángel Toledo de Radio Marca. Se ha hablado mucho esta semana del futuro también de Isco. Usted, si no me equivoco, en 2013 fue una pieza clave para que Isco fichara por el Real Madrid. Desde que llegó en 2013 hasta hoy, ¿a usted Isco, el rendimiento de Isco, le ha gustado? ¿Ha cumplido con sus expectativas? ¿O cree que podría dar un poquito más? En tu pregunta hay todo. Yo estoy satisfecho y él puede dar un poco más, claro, que él lo está haciendo bien, que sabemos el jugador que es un jugador determinante, y ya está. Ahora, el futuro, no quiero hablar del futuro, quiero hablar de lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy contento con lo que hace y entrena bien y está metido en este proyecto que es esta temporada. El resto no me interesa.
Hola, mister, de Piñero de Igual. Quería preguntarle por Benzema, una pregunta puramente futbolística, y es que Benzema siempre era el que mejor se asociaba con Cristiano Ronaldo durante muchos años, cuando Cristiano jugaba en la banda. Ahora que Cristiano parece que juega un poquito más arriba, no sé qué le parece a usted cómo se combinan Cristiano y Benzema cuando juegan los dos ahí arriba más cerca de lo que lo hacían antes. Últimamente, bueno, has visto tú que puede pasar esto, que juegan con los dos arriba, pero yo creo que la posición de transforma en Cristiano, donde él se encuentra, bueno, su mejor sitio para decir, en el campo es a la izquierda. Y ya está. La asociación de Cristiano y Karim, queremos, pienso que transforma el que quiera este club, sabemos y ellos saben que puede dar más y necesitamos más de ellos, pero al mismo tiempo yo creo que entrena bien y que esto es una cuestión de un partido ver a Cristiano y Karim marcar en un partido, porque lo que quiere ver el entrenador es ver a sus 2 o 3 delanteros marcar goles. Esto sí, pero no estoy preocupado de si a veces en un partido, dependiendo, como tú dices, de la posición, que se encuentra, bueno, que no hay esta ¿cómo se dice?, asociación buena. No me preocupa, a veces puede pasar y no pasa nada. Hay que pensar el próximo partido y mañana es otro para nosotros demostrar los dos y todos juntos que esto lo vamos a hacer bien. Para ligarnos un poco, pero no pasa nada. Carlos Macías de la agencia. Le quería preguntar qué conclusiones puede sacar de la eliminatoria Copela contra el Celta de Vigo que pueda usar para este partido de Liga de domingo. Gracias. Nuestro partido ahí, de la Copa. ¿Qué conclusión saca de la eliminatoria que pueda aplicar al partido de Liga? Todo. Y al mismo tiempo te digo nada, porque es otro partido, a lo mejor vamos a jugar contra un Celta, pero que tiene la misma idea de jugar, pero con otros jugadores, y no va a cambiar nada. Para nosotros sabemos que va a ser difícil, pero nosotros lo que queremos es seguir sumando, seguir haciendo un gran partido, porque es la Liga, es otra competición y nosotros somos líderes y hay que demostrarlo siempre. Quería saber qué tal ha visto a Cristiano estos días después de los pitos del Bernabéu, si lo ha visto afectado o si lo ha visto normal. No, bien, está muy bien, está muy metido. Aujourd'hui, mon école de l'Alliance face à Madrid. Une question sur Cristiano, mais sous l'angle du jeu, puisque demain il fête ses 32 ans, son anniversaire. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans son évolution footballistique, comment il va devenir, qu'est-ce qu'il va devenir, quel type de joueur il va devenir, est-ce qu'il va plus jouer en pointe, est-ce qu'il va être plus passeur, et quel type de joueur vous le voyez être dans les dernières années de sa carrière? Moi, je le vois de la même façon, c'est-à-dire que sa place et sa place favorite, c'est celle où il a joué toute sa carrière, c'est-à-dire sur le côté, et c'est là où il a excellé. Donc moi, je le vois dans cette position. Après, certains matchs, il peut justement être dans une autre position pour souffler un peu, pour être un peu plus au cœur du jeu quand on a d'autres joueurs qui sont sur les côtés. Mais sa position privilégiée, et là où il est pour moi le meilleur, c'est sur son côté. Là, il a joué toute sa carrière. Donc je le vois terminer pareil de la même façon là, même si tout le monde espère qu'il continue à marquer 50, 60 buts. En fait, moi je le vois marquer dans cette position. Gracias.